en particular al doctor Luis Ángel Aguilar. Al inicio de la plática con el doctor hablábamos sobre la gran problemática que tiene las actividades que conocemos como prácticas, ¿sí? La falta de promover la lectura, ¿sí? Observar los experimentos, hacer los experimentos, pero básicamente explicar lo que observamos y con una argumentación bajo un sustento teórico. En este sentido, presento mi presentación. ¿Sí? Los experimentos, un recurso didáctico de la química. Sí se ve bien la pantalla, ¿verdad, doctor? Sí, doctor, sí se ve. Sale. Bueno, para tratar de ubicarlos, por dónde voy a explicar, sí, hago una presentación sobre, a manera de introducción, sí, una perspectiva de la naturaleza de la química. Es decir, algo sobre historia de la química. En la parte 2, trato de explicar la génesis y desarrollo de los laboratorios. Parte 3, la enseñanza experimental en la Escuela Nacional Preparatoria, que sin duda es uno de los sistemas educativos, no solamente porque elaboro, sino porque he trabajado el tema de historia de la educación química. Y ahora que estamos trabajando el tema de la historia de la enseñanza experimental en los centros educativos de este país. ¿Sí? Y la otra es la propuesta metodológica, ¿no? ¿Sí? Y finalmente las conclusiones. Sí, dentro de las lecturas que revisé, me pareció muy interesante esta cita, ¿sí? Del texto de Butterfly sobre los orígenes de la ciencia mexicana. Y vean lo que dice un profesor de química de allá de la Universidad de Oxford en 1712. Dice, la química ha experimentado progresos muy laudables en la experimentación, pero tenemos pleno derecho a quejarnos de que se haya progresado tan poco en su explicación. Nadie ha arrojado más luz sobre este arte que el señor Boyle, quien, sin embargo, no ha hecho tanto por poner nuevos cimientos a la química como para echar por tierra la antigua. Y bueno, aquí está claro que una cuestión es hacer el experimento, pero otra cuestión más importante es realizar la explicación bajo un sustento teórico. No olvidemos que la química surge a finales del siglo XVIII en París, ya como ciencia independiente. La enseñanza de la química se ha desarrollado tradicionalmente de manera teórico-práctico por su naturaleza experimental. En este sentido, el laboratorio siempre ha cumplido una función esencial como ambiente de aprendizaje para la educación de trabajos prácticos. Es decir, si nosotros observamos los primeros espacios sociales de la alquimia, la iatroquímica, pues encontramos estos laboratorios, ¿sí? Estos laboratorios, estos espacios sociales donde se practica la química. Y sin duda, sí, vamos a ver cómo es que en la primera revolución de la química aparece la química moderna. Pero, sin embargo, habría que preguntarnos, ¿cómo se ha enseñado la química en los laboratorios, en especial en la ELP de la UNAM? ¿Qué enfoques didácticos de laboratorio favorecen un aprendizaje significativo? Pero además, ¿cómo contribuye la enseñanza de laboratorio a comprender la naturaleza de la ciencia? Y cómo implementar la enseñanza de laboratorio con una visión constructivista del aprendizaje. En ese sentido, planteo que algunos historiadores como Jensen y el propio especialista en México, el doctor Chamizo, han abordado la periodización de la química en 5 revoluciones científicas, tomando el concepto de Kuhn. Y bueno, la primera revolución que es entre 1770 y 1790, donde se establece la química cuantitativa y el principal protagonista es Antoine Lavoisier.
Y la segunda, sí, será entre 1900, la segunda será entre 1900, 1855 y 1875. Y ahí es donde vamos a entrar en los espacios sociales donde se empieza a enseñar química, en particular con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria allá en 1867 hasta llegar a nuestros días. Gabinetes versus laboratorios, de lo privado a lo público. Ustedes pueden checar esta lista de este trabajo de los laboratorios químicos, ¿sí? Desde 1474. Königgrätz en Wenzel, sí, 1501. Castillo de Stirling. Por supuesto que estamos en la etapa de la alquimia. 1660 en Ámsterdam. 1668 la Academia de Ciencias de París, ¿sí? Y llegaremos al gran laboratorio del Arsenal allá en 1775 en París con Antoine Lavoisier. Y ya en la etapa moderna del siglo XIX, en el esplendor de la enseñanza de la química, tendremos a Just von Liebig en Gießen. Y vean cómo surge, cuál es la génesis de esos espacios sociales que conocemos como laboratorios. ¿Sí? Demostraciones científicas, ¿sí? Un espacio público. En lugar de estar en el laboratorio allá en el sótano con los alquimistas, no, ahora es un espacio público. Y por supuesto, ¿no? Con una audiencia no pequeña, sino numerosa. ¿Sí? Y este es el esquema de Laboratorio de la Nacional de la UASI. Ustedes pueden ver el tipo de la cultura material. El alambique, las retortas, ¿sí? Los frascos, ¿sí? Es decir, la química se va consolidando no solamente como una disciplina, en el sentido que se van construyendo las categorías, sino con un espacio social donde se va a practicar este campo disciplinario. Ya al finalizar la Revolución Francesa, aparecen las instituciones donde se van a impartir las cátedras de química. Nada más vean el esplendor, ¿sí? La Academia de Ciencias, la Escuela Normal Superior, la Facultad de Ciencias, la Escuela Politécnica de Química, la Escuela Central de Artes, ¿sí? La Escuela de Farmacia, la Escuela de Minas. Y esto es exclusivamente en el lugar donde se gestó la primera revolución de la química, es decir, en París. A inicios del siglo XIX, la química entra a las aulas, ¿sí? Y se empiezan a escribir los primeros manuales de laboratorio, ¿sí? Y además, también se empiezan a desarrollar no solamente los manuales, sino los equipos de laboratorio. Ya de manera profesional, la química se traslada de París a Alemania, ¿sí? Y este es el gran laboratorio y escuela de Gießen, ¿sí? Recuerden que Liebig estudió en París con Gay-Lussac, ¿sí? Él estudió el análisis de sustancias minerales y orgánicas, allá por 1822. Y se dedica a hacer enseñanza de las ciencias experimentales. También recordemos que allá en Gießen estudió Vicente Ortigosa, el químico, un químico mexicano que logró doctorarse. A su regreso, instaló algunas cuestiones de química en nuestro país. Vean cómo se va expandiendo la cultura de Liebig, ¿sí? En Alemania, ¿sí? El Instituto de Química en la ciudad de Heidelberg con Bunsen. El Instituto de Química de Orgánica con Wöhler en Göttingen. Es decir, la enseñanza de la química experimental se difunde no solo en las provincias de Alemania, sino a todo el mundo con sus discípulos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo llega la química o cómo se empieza a difundir la química en nuestro país? Para 1867, en la que se establece la Ley de Instrucción Pública, ¿sí? Donde surge la Escuela Nacional Preparatoria, las escuelas de química donde se daban cátedras eran la Escuela Nacional de Medicina. Ahí se impartía la cátedra de química médica y química analítica. Por supuesto, ¿sí? El Colegio de Minería.
Recuerden que la primera escuela donde se imparte química en nuestro país es en el Real Seminario de Minería, hoy Palacio de Minería. ¿Sí? Ahí se impartía la clase de química aplicada y análisis químico. También en esta época está la Escuela Nacional de Agricultura. ¿Sí? La cátedra es química aplicada en el 4º año, ¿no? Y por supuesto, en la Escuela Nacional Preparatoria, a partir de 1867, y la cátedra de química general la imparte el farmacéutico Leopoldo Río de la Loza. Además, se empieza a difundir la química. Y no es fortuito que la química se empiece a difundir a través de textos sobre análisis cualitativo. Recordemos que para esta época ya se había consolidado el análisis químico cualitativo allá en Alemania. ¿Sí? Algunos ejemplos de estos textos es el libro de Soler, de Ricketts o de Domeico. ¿Sí? Dosimetría, el ensayador práctico, tratado de ensayos por vía húmeda. ¿Sí? Para la cuestión de los minerales en la industria metalúrgica. ¿Sí? Y este es el primer gabinete de química, ¿sí? que tuvo la Escuela Nacional Preparatoria, allá en 1871. Su libro de texto fue el libro de Trout, un texto francés, Tratado Elemental de Química. Pero a finales del siglo XIX, el primer instructivo de laboratorio fue el folleto o manual de Andrés Almaraz, ¿sí? Cuyo título fue Método rápido para el reconocimiento cualitativo de las principales sales orgánicas, ¿sí? Y anorgánicas empleadas en la medicina, y la industria y las artes. Pero esto es finales del siglo XIX. Y vean la cultura material de esta época. ¿Sí? Tenemos las copas de reacción, que eran los antiguos vídeos de tubos de ensayo, el aparato de Kip, ¿sí? Las balanzas, los primeros mecheros, y así se empieza a enseñar la química experimental en la preparatoria hoy de la UNAM. Ya para 1910, ¿sí? El laboratorio de química se irá transformando. Y su texto de laboratorio es el libro que editó Almaraz, ¿sí? Con el mismo nombre, Método rápido para el reconocimiento cualitativo de las principales sales orgánicas y anorgánicas. ¿Sí? Y finalmente este instructivo de prácticas se utilizará la primera década del siglo XX. ¿Sí? Y este es el laboratorio de la época. Vean cómo al inicio el profesor da la cátedra, la explicación, y los estantes de laboratorio. ¿Sí? Estos laboratorios estuvieron allá en San Ildefonso, en la Ciudad de México. ¿Sí? Para la segunda década, allá en 1916, el texto cambia y se utiliza el libro de Victoria, ¿sí? Prácticas de química, ¿sí? Este texto finalmente lo que implica, por ejemplo, en obtención del oxígeno, ¿sí? Dice preparación por electrólisis en el voltámetro o por descomposición de clorato de potasio. Pero da una pequeña semblanza de cómo hacerlo. No aparecen preguntas durante el desarrollo de la práctica. Este texto se utiliza hasta 1940, más o menos. Vean, para 1964, la Escuela Nacional Preparatoria introduce su nuevo plan de estudios. Y nada más vean ustedes, de 1910 hasta el 64, casi es un texto español. Pero ahora, ¿sí? En el plan 64 aparece el texto Cuaderno de Prácticas de Química 2, ¿sí? Si lo revisamos a fondo, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El instructivo de laboratorio, dice objetivos, ¿sí? Material, sustancias y reactivos, ¿sí? Y trae el procedimiento. Voy a leer uno para que se dé una idea de cómo eran las prácticas durante en la etapa de los 60, 70 y principios de los 80. Dice,
Colocar 1 gramo de clorato de potasio en un tubo de ensayo, calentándolo hasta fusión, e introduce un punto de ignición en el tubo. Observa y anota qué sucede. No se cuestiona más, no se cuestiona más, ¿sí? Para 1996, la Nacional Preparatoria hace todo un cambio totalmente muy relevante, ¿no? ¿Sí? Y el libro que se utiliza, el instructivo de prácticas, ¿sí? Sin duda, hay un cambio total, ¿sí? Hay un cambio muy significativo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica dice, práctica el tema, ¿no? El área que nos rodea. Plantea objetivos, ahora sí, plantea una investigación que el estudiante debe de investigar. Por ejemplo, aquí el aire que nos rodea, el objetivo es comprobar algunas propiedades del aire, ¿sí? Identificar la presencia de uno de los componentes del aire. Investigación. Material, sustancias, ¿sí? Algo importante, medidas de seguridad. Y procedimiento, ¿sí? Igual, leo un corte pequeñito. Dice, con otra jeringa inyecta 2 mililitros de agua en un tubo de ensayo del paso anterior y agita fuertemente, ¿sí? ¿Sucede algo? Anota. ¿A qué crees que se debe la observación? ¿Qué piensas que tiene el recipiente que te proporciona el profesor? Hay un cambio en el sentido de cómo ir cuestionando lo que el estudiante observa. Después de revisar todo esto, el antecedente de los instructivos de prácticas de casi unos 60, 70 años, uno de los trabajos relevantes que encontré es el trabajo de la maestra Gisela Hernández. ¿Sí? Su trabajo, predecir, observa, explicar e indagar. ¿Sí? Estrategias efectivas en el aprendizaje de la química. Pero también retomo las ideas del doctor Chamizo, ¿no? En su artículo sobre historia experimental de la química. Y hay una serie de trabajos muy interesantes, por ejemplo, estos que cito de López o de Flores, ¿sí? Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias, donde se da todo un análisis muy completo sobre cuál es el objetivo de la parte experimental en nuestros laboratorios. Y bueno, algo que me parece muy relevante que debemos de reflexionar es los primeros trabajos. Hay un artículo de Fremantle, ¿sí? Que se publicó allá en el 2003 en la revista de la American Chemical Society, ¿sí? Y ellos enuncian los experimentos más importantes de la química, ¿sí? Leo 2 o 3, ¿sí? Por ejemplo, Pasteur en antiómeros, la oxidación de los metales. Fisher, Davy, ¿sí? Priestley, oxígeno, ¿sí? Curie, radio y polonio. Y posteriormente otro investigador allá publica otro trabajo semejante, siguiendo el mismo esquema, criticando o enriqueciendo el documento, allá en la Royal Society, un tal Ball, ¿sí? Igual enuncia sus experimentos. Cavendish, el hidrógeno, Curie, en algunos sí considera, otros, por supuesto que enuncia otra temática, ¿no? Y también vuelve a enriquecer el tema el doctor Chamizo, ¿no? Sí, allá en el 2009. Pero a mí me parece muy interesante el tema, algunos temas que coinciden. Por ejemplo, Priestley, oxígeno. Cavendish, el hidrógeno, la combustión. Es decir, la química surge con este tema, explicando la combustión. ¿Sí? Y esta es la primera parte experimental que presento. ¿Cómo tratar de darle un giro a la enseñanza experimental? ¿Por qué no retomar las grandes ideas, ¿sí? Las grandes ideas de los grandes experimentos e incorporarlos al aula, ¿sí? Al aula curricular. Y además tenerlos, pero con todo un esquema de análisis y además tratar de aterrizarlos en la parte de explicación teórica. Por ejemplo, la combustión de la vela. Planteo los objetivos, los antecedentes, el material y el desarrollo experimental. Ustedes
Dirán, bueno, es un experimento relativamente sencillo, pero muy complejo a la vez, ¿sí? Y lo que hago es introducir, ¿sí? Introducir la vela, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Coloco la vela y después la prendo, pero debo yo de ponerle un poco de agua y lo tapo. Y lo que hago primero es decirle a los estudiantes, ¿sí? Ustedes describan el experimento, ¿sí? Lo hacemos en cada mesa y por supuesto en la mesa principal, pues yo hago el experimento y después ellos lo repiten, ¿no? Les pido que a manera de lluvias lo comenten y se reporte por escrito y en equipo, ¿sí? Después de escuchar sus observaciones y su descripción, lo que les pido es elaborar cinco preguntas con su respectiva respuesta, ¿sí? Igual, lo deben de entregar por escrito y en equipo, ¿sí? Bueno, y dentro de las cosas que surgen, ¿sí? Eh, hay preguntas muy generales, pero hay preguntas que finalmente en ese momento no se van a poner, no se van a poder explicar, porque son preguntas de alto nivel, así como lo analiza la maestra Gisela Hernández, ¿sí? Algunas preguntas son estas. ¿Por qué se apaga la vela? ¿De qué está hecho el cerillo? ¿Qué tipo de sustancia es la vela? Si uno hace reflexión, Faraday allá en 1800 escribió su libro La combustión de la vela. Explicaba la química de la época solamente con la combustión de la vela. Otras preguntas son, ¿por qué sube el nivel del agua dentro del vaso de precipitado? ¿Qué tipo de gases se producen al apagarse la vela? ¿Qué es una combustión? ¿Qué cambios físicos y químicos hay en el experimento? ¿Por qué el descubrimiento del oxígeno generó las condiciones de una gran revolución científica? ¿Por qué se le considera la química en este momento como una ciencia emergente consolidada? ¿Sí? Y bueno, otra pregunta, explica el experimento desde el punto de vista de la teoría del flogisto, ¿sí? Explica el experimento desde el contexto de la química del aguacero. Y surgen muchas preguntas, ¿sí? Preguntas claves. Quizás algunas preguntas las podemos resolver y discutir y encontrar sus inconsistencias teóricas. Pero hay otras preguntas que nos van a permitir eh, indagar, ¿sí? Indagar, irnos a la literatura. Por ejemplo, una de ellas es ¿cómo se descubrió el oxígeno? Otra, ¿cómo separas el dióxido de carbono? Otra pregunta que me parece muy interesante, que lo llevamos hasta proyecto. Por eso retomo el trabajo del doctor Ovalle. Enseñanza experimental de la química, descubrimientos y solución de problemas. ¿Sí? Algo interesante en la preparatoria es que hay un programa institucional que se llama Jóvenes a la Investigación. Y fuera de nuestra clase teórica, podemos desarrollar algunos trabajos. Y, por ejemplo, este del nitrógeno, en algún momento un equipo lo desarrolló. Y bueno, clave es desarrollar un anteproyecto para tratar de responder la pregunta. Y bueno, ahí está el asunto, ¿no? Hay que investigar, hay que explicar y hay que argumentar, ¿sí? Esto nos permite que, pues, hablar de la química de finales del siglo XVIII, ¿no? Scheele, cómo descubre Scheele el oxígeno, ¿sí? Al igual que Priestley, ¿sí? ¿Sí? Y cómo se descubre, cuál es la contribución de Henry de Cavendish, ¿sí? Y finalmente, cómo se llega a concretar la, eh, la identificación que de lo que se trataba era una sustancia nueva, un elemento, es decir, el oxígeno. Y bueno, hay un texto de los rusos, de la editorial Mir, que se llama Trifonov, cómo fueron descubiertos los elementos químicos. Y bueno, este texto que está en español
es adecuado a los estudiantes, ¿no? Hay otro texto que se llama Sustancias químicas obtenidas de la atmósfera, ¿no? Y bueno, y por supuesto está el de Mary Wicks, descubriendo los elementos, ¿no? De la química, la exploradora norteamericana. Y bueno, ahí se les plantea a los estudiantes que a través del óxido de mercurio, ¿sí? Se calienta la sustancia, se logra descomponer la sustancia y obtener el oxígeno, ¿sí? Pero, ¿por qué no se le reconoce el descubrimiento a Scheele o a Priestley, sino que se le reconoce al gran Antoine Lavoisier, ¿sí? Y vean lo que hizo Antoine Lavoisier, ¿sí? Recuerden que su famoso Tratado Elemental de Química, ¿no? Que es el parteaguas de la primera revolución científica de la química, ¿no? Y en su libro dice, de 1789, ¿sí? Él da el concepto de elemento. Es el último término alcanzable mediante el análisis químico, ¿sí? Y en su texto también aparece una tabla de 33 sustancias elementales, ¿no? Algunos, como el calor y la luz, bueno, que sabemos actualmente que no son elementos, ¿no? Y vean su experimento, ¿no? ¿Sí? Él coloca óxido de mercurio, ¿sí? Óxido de mercurio, coloca el crisol, ¿sí? Coloca el óxido de mercurio, ¿sí? Lo tapa, le da energía y después, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo calienta, lo calienta, lo calienta y hay una transformación. Se produce mercurio y oxígeno. Y esta es la primera ecuación, ¿sí? La primera reacción química que se escribe en la historia de la química, ¿sí? ¿Y dónde está el asunto de, porque, dónde se le ocurre a Lavoisier que de un lado van los reactivos, condiciones de reacción, y del otro lado, del lado derecho, los productos? Entre analogías y metáforas, ¿no? Lavoisier tiene sus balanzas de dos brazos. Él dice, de un lado están los reactivos y del otro lado están los productos. Los reactivos es óxido de mercurio, caliento, se forma mercurio y se desprende oxígeno. Identificación de CO2, ¿sí? Una de las preguntas que me hacen los estudiantes, bueno, en la combustión, ¿qué sucede? Describen. Pero se forma algo, claro que se forma algo. Llegamos a la CO2. ¿Y cómo lo retiro? ¿Cómo lo quito? Bueno, dentro de las experiencias que tiene el doctor Ibáñez, utiliza estas, ¿cómo se llaman estas cosas? De 3 vías, que usan los médicos, ¿sí? Y resulta, sí, bueno, en lugar de colocar el vaso, utilizo, ¿qué? Un frasco de Wolf, de esos del siglo XIX. Y lo que hice es quitarlo de abajo, ¿sí? Coloco la vela, ¿sí? Como lo muestro aquí en el esquema, ¿sí? Y de un lado lo tapo y con la misma jeringa lo retiro, ¿sí? Y tengo el CO2. Lo hago burbujear en el vaso y por supuesto que hay un cambio químico. ¿Cómo demuestro que se forma? Pues con un papel pH, ¿no? Aquí se observa, ¿sí? El papel indicador es totalmente amarillo. Y luego tener un pH de entre 4, más o menos. Entonces, logro sacar el CO2. Pero algo, yo creo que de lo más interesante con este experimento es el proyecto, el nitrógeno. ¿Cómo identifico, cómo les demuestro a los estudiantes que hay nitrógeno? Y la otra gran pregunta es, ¿cómo le hizo Presley para sacar la composición química del aire allá por 1770, 1780, ¿no? Y además no sacó el 100%. ¿Por qué? Dice, hay una cantidad mínima que no logro cuantificar. Hoy lo entendemos y es el helio. El helio se descubre hasta 1880. Aún no surge la espectroscopía. Recuerden que estamos en la etapa de la química cuantitativa.
Y vean, lo que hicieron los estudiantes, ¿sí? En estos proyectos de jóvenes de la investigación, es construir un circuito, ¿sí? Y generar una descarga eléctrica y producir el NO2. Y sí, no se ve así muy nítido, pero logramos ver el gas, ¿sí? Y bueno, hicimos el anteproyecto, en fin. Para hacer este cambio, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere tener reactivos, ¿sí? Tener material. A pesar de este proceso de austeridad y todo lo que ustedes puedan sugerir, la Escuela Nacional de Probabilidad cuenta, ¿sí? Cuenta con reactivos, con material, y bueno, se logra armar, ¿no? Normalmente los laboratorios curriculares de la preparatoria son 14 mesas, ¿sí? 14 mesas. Estas son ejemplos de la preparatoria 1. Con Xochimilco era la que estuvo allá en Sede. Entonces tenemos 7 mesas, es una hilera, otra hilera, y esta mesa es la del profesor, ¿no? Tenemos un almacén, entonces tenemos reactivos y igual una parte sobre material de vidrio. Bien. A manera de reflexión, la actividad experimental es una herramienta que apoya la clase teórica. Su papel es importante porque despierta y desarrolla la curiosidad de los estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y explicar y comprender los fenómenos. Los experimentos clásicos de la química, por otra parte, pueden permitir a los alumnos relacionar el mundo complejo con los conceptos construidos a lo largo de la historia. Las actividades de laboratorio permiten alcanzar diferentes objetivos y desarrollar diferentes habilidades, como procedimientos, técnicas de laboratorio, conocimiento conceptual y metodología científica. En este contexto, la enseñanza tradicional, tipo receta de cocina, no contribuye a que los estudiantes puedan comprender la actividad científica. Es posible que esta instrucción es útil para desarrollar habilidades técnicas. En suma, las actividades de laboratorio deben potenciar el aprendizaje de la explicación científica, es decir, bajo un marco teórico, así como lo planteaba el catedrático de la Universidad de Oxford allá a finales allá por 1700. Preguntas, comentarios. ¿Cómo quito la pantalla? No lo escucho, doctor Aguilar. Buenas tardes a todos. Empezamos con la sesión de preguntas. Pueden levantar su mano para ir dando la palabra. Buenas tardes a todos, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Pueden preguntar? Sí. O Está una persona, Elizabeth Villegas. Le escuchamos.
Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían sus sugerencias para las prácticas que tenemos que desarrollar con las y los estudiantes en la educación media superior? Entendiendo que nosotros contamos con un laboratorio escolar con el mínimo de materiales, entonces ¿es conveniente utilizar reactivos químicos o trabajar con materiales de uso común para desarrollar estas prácticas con ellos? ¿Y cuáles serían sus sugerencias para las estrategias didácticas que utilicemos para asegurar estos aprendizajes significativos que no alcanzamos a lograr y con esta situación a distancia es todavía más complicado? Gracias. Gracias. Sin duda, cada sistema educativo presenta características muy peculiares, ¿sí? Muy especiales. Yo podría decirles que finalmente la preparatoria de la UNAM, tanto los dos, tanto un subsistema como el otro, se goza de ciertos privilegios, ¿no? Porque contamos con los espacios de laboratorio, hay reactivos, hay equipos, se van adecuando, pero uno de los problemas que se tienen de años, en nuestras aulas tenemos alrededor de 60 hasta 70 estudiantes. O sea, manejar una práctica de tipo tradicional no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que vigilar. Y además, el tipo de reactivos. Normalmente nuestras prácticas, nuestros manuales, están diseñados donde usemos la cantidad mínima de sustancias con cierto peligro de accidente. Por ejemplo, ácido sulfúrico o los ácidos, ¿no? Ácidos fuertes. Pero finalmente hay otros espacios de educación media superior, si no me equivoco, por ejemplo, en las GEMS, tienen 15, 20 estudiantes, o los estudiantes, las aulas del Colegio de Ciencias y Humanidades, tienen la mitad o menos de la mitad, 20 estudiantes por grupo. Entonces son condiciones donde en esa problemática, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de planear nuestra actividad experimental. O sea, planear, tener claro los contenidos teóricos, es decir, nuestro programa. Teniendo claro el contenido del programa, lo que tiene uno que es revisar, o lo que yo he hecho es revisar la literatura. Y por supuesto los textos institucionales. Y decir, bueno, esta práctica puede ser muy útil, tal cual como está en el instructivo tradicional. Pero si yo realizo una experiencia de cátedra como detonante y genero preguntas, o relaciono experimentos cotidianos de la vida cotidiana, también me permiten. Hay algunos documentos que acaban de publicar un grupo de investigadores en España que hablan sobre enseñanza experimental cotidiana. Y utilizan sustancias totalmente sin toxicidad. Pero atrás hay mucha química. El experimento, ¿no? El experimento de la combustión de la vela. Yo, en particular, trato de que los estudiantes reflexionen, que aprendan a observar, que describan, ¿sí? Que si nosotros empezamos a tener un marco teórico de referencia, yo haré una observación más analítica. O sea, yo trataré de ir llevando a los estudiantes a que aprendan a observar.
Y la otra, que aprendan a describir. O sea, lo que tú estás observando, descríbelo de manera correcta. ¿Sí? Tratar, y ahí es donde uno empieza a observar que utilizan, que hay conceptos erróneos. Y ahí es donde uno empieza a hacer los ajustes. Desde la manera en que ellos empiezan a expresar. Una cuestión es la forma de expresar. Otra cuestión es la forma de escribir. Lo que tú escribes es lo que tú estás expresando y lo que tú escribes es lo que tú observaste. ¿Cuántos estudiantes, cuando hablamos de átomos y moléculas, nos confunden este tipo de situaciones? Y estamos hablando de las categorías fundamentales. Y no nos metamos a más cosas, ¿no? Exclusivamente conceptos fundamentales. No logramos. Y además, también pensemos que algo fundamental es el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, ¿qué tipo? Una de las características de la química es su lenguaje, sus fórmulas, sus símbolos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Yo les puedo decir la primera familia, ¿no? Metales alcalinos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Me voy con la segunda, tercera, hasta los halógenos, los gases nobles. ¿Qué sentido tiene? Yo tengo que ver la estrategia de mostrarles cuáles fueron los procesos de construcción, de cómo se edificaron el concepto de familia, el concepto de periodo. Y bueno, ahí hay que retomar a Mendeleev, ¿no? Entonces yo creo que algo que se debe de hacer es consultar la literatura. A mí en particular, el trabajo que estoy construyendo, que estoy haciendo, es explicar la enseñanza de la química experimental en la preparatoria. Entonces, a mí se me hace sorprendente que este libro, ¿sí? De 1914, ¿sí? Este libro de 1914, Prácticas de Química, ¿sí? ¿Sí? Haya estado en las aulas de nuestra preparatoria desde 1915 hasta 1960, 1950. ¿Cuántos años pasaron? Y bueno, otra cuestión, si yo analizo el libro este de Química 3, Química 2, cuadernos de prácticas, que es el Plan 64, ¿cuántas décadas estuvo vigente? Y además, uno revisa la literatura, la historiografía internacional, y uno encuentra que hay diseño de prácticas muy semejantes. No quiero utilizar la palabra igual, pero sí muy semejantes. Dices, bueno, no es lo mismo todo lo que es siglo, por supuesto, la primera mitad del siglo XX que la segunda mitad, y lo que tenemos ahora. Ahora es un mundo de información que tenemos. Los medios digitales, es increíble lo que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, la preparatoria instaló los laboratorios de ciencias. Se introduce el concepto de laboratorios virtuales, los sensores y todo esto. Pero por falta de mantenimiento, algunos planteles, en particular el 1, ya no se ocupan. O sea, no hay mantenimiento. El proyecto es muy novedoso, ¿no? Muy actual, pero no es el idóneo. Son aulas donde caben 6 mesas, la mitad del grupo. Nosotros tenemos 60, 70 estudiantes. Entonces, yo creo que parte de la estrategia que uno debe de planear en nuestro diseño didáctico es que uno investigue, que uno revise la literatura. Anteriormente, uno iba a la librería, buscaba, o uno se va a la Biblioteca Central de la UNAM, a la Facultad de Química y revisa. Hay una variedad increíble, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 70s, 80s,
se ponen de moda las experiencias de cátedra en la preparatoria. Experiencias de cátedra, ¿sí? En menos de 30 segundos hago el experimento. ¿Sí? Clorato de potasio, azúcar, ¿sí? Una gotita una gota de sulfúrico, reacción exotérmica. Atrapo a los estudiantes. Cambios químicos, ¿sí? El volcán químico, ¿no? El dicromato de amonio, ¿no? Los atrapo. En la década de los 80 se empieza otro grupo muy importante en la preparatoria, trabaja experimentos a microescala. Entonces, es un grupo pequeño, se consolidó el grupo, pero no se logra mantener vigente la metodología, ¿no? ¿Qué es lo que la propuesta que hacen en la Ibero? Pues hacen igual a microescala, ¿sí? Pero una cosa es diseñar instructivos para secundaria y otra cosa es para educación media superior y otra cosa es para licenciatura. ¿Por qué? Porque las condiciones son totalmente. Si en el propio plantel una cosa es el turno matutino y otra cosa es el turno matutino, ¿no? Dice, ¿estás en el mismo plantel? Sí, pero los estudiantes son diferentes. Entonces yo creo que mi sugerencia sería tratar de combinar diferentes tipos de prácticas, ¿sí? Desde la práctica tradicional, la experiencia de cátedra detonante, ¿sí? Otra cosa que los profesores me preguntan, y bueno, ¿y para qué historia de la química? Yo defino átomo, molécula, elemento, compuesto. Sí, pero no contextualizo. No muestro cómo se construye el conocimiento. Mi experimento puede ser muy bonito, pero cómo realmente incorporo el contexto, lo que los autores muestran como naturaleza de la ciencia. Entonces, ahí tiene una necesidad de ir a la literatura, cuáles son los libros de historia de la química, el Brock, Bernadette Bensaut, el Partington. Entonces, ¿cómo la estrategia me obliga a buscar información? Otra cuestión, una cosa es la historia de la química y otra cosa es lo que ha sucedido en nuestro país. Lo que ha sucedido en la UNAM y otra cosa es lo que pasa en los estados. En los estados es otro medio. Entonces no podemos generalizar. Cada institución tiene un medio, un contexto. Aquí lo adecuado. ¿Sí? Los problemas que tienen allá, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de yodo de la sal en Veracruz, en Tabasco, es diferente al contenido de yodo que en la Ciudad de México, porque las condiciones ambientales son diferentes. Entonces yo debo de ir buscando contextos que me permitan. No sé si traté de explicarle. Sí, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que al trabajar con los estudiantes de educación media superior, quisiéramos llenarles o proporcionarles el mínimo necesario para que cuando lleguen a una educación superior puedan tener las herramientas necesarias. Entonces, justamente, como nosotros somos los que tenemos que planear esos manuales, la verdad es que esta información que hoy nos ha compartido es valiosa para esta planeación que se hace semestre con semestre. Perdón. Otra cuestión que en esta, uno empieza a diseñar algunas actividades experimentales que a veces nos resultan en proyectos y motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Pero uno va viendo la gran posibilidad y pone, ¿por qué no escribo el artículo? Si yo empecé a hacer, yo por ejemplo que tengo el manuscrito de Almaraz de finales del siglo XIX, tengo su libro, tengo este libro de este autor de 1914, tengo la reseña de cómo se ha enseñado la química experimental o las prácticas, ¿no? Digo, ¿y por qué no hago la historia de la enseñanza experimental en la Nacional Preparatoria?
Entonces, uno mismo se va planteando el reto de escribir. Y esa es la invitación, que ustedes escriban, que ustedes investiguen, ¿sí? Y que vayan ustedes viendo las posibilidades, ¿no? De generar nuevas actividades experimentales. Yo con gusto al doctor Aguilar le puedo enviar una bibliografía que trata sobre la temática, donde no hay muchos reactivos, sino que ahí el experimento es casi casero, ¿no? Pero donde sí realmente digo, bueno, pues esto se puede hacer, ¿no? En casa. Y desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ¿no? Hasta introducir algo de estequiometría. Pero bueno, hay que tratar de consultar, investigar, e ir haciendo nuestras notas, revisar diferentes manuales, tener claro qué es una experiencia de cátedra, para qué sirve una experiencia de cátedra, para qué sirve un experimento de pupitre, ¿no? Una práctica curricular, ¿qué es lo que quiero? Desarrollo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo encontré una práctica que se llama capas coloreadas, que allá por los 90s, un investigador, los Arquis de Estados Unidos, nos dio en un curso en Facultad de Química. Y esta famosa práctica de capas coloreadas, agregan azúcar y agua y hacen diferentes disoluciones. Capa 1, densidad. Pero es tan divertida que yo les digo a los estudiantes, su mesa de trabajo debe estar limpia. Entonces, desarrollo de habilidades, manipular. ¿Cómo agarro la pipeta veral o la pipeta normal y empiezo a vertir capa 1, capa 2? Desarrollo de habilidades. Ningún cristal debe estar sobre la mesa. La mesa debe estar limpia. Dices, es que no debo, no, la balanza el platillo de la balanza debe estar limpio. No debo tirar ningún cristal. Entonces los alumnos empiezan a mover las manos. No, confianza. Si yo les digo, a ver las manos, adelante. Hay que pipetear. ¿Cómo se pipetea? ¿Cómo se agarra esto? ¿Cómo se toma esto? Y cosas así parecen tan generales, pero ellos empiezan a encontrarle el gusto por nuestra gran clase que es química, ¿no? ¿Sí? Que es la química, yo creo que se debería de enseñar desde el kinder, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Otra pregunta o usted? La maestra Ana María Fuentes le pide su opinión sobre el uso de los simuladores para laboratorio, obviamente. Uh-huh. Los considero, yo tengo que plantear bien mi objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo quiero medir pH con los sensores, pues lo voy a medir, ¿sí? Hago mi escala, puedo hacer mi curvo patrón y me funciona. En el sentido de que yo incorporo al estudiante a la tecnología. Yo puedo utilizar desde mi papel pH, ¿sí? Mi papel pH normal, y mi escala, ¿sí? Mi escala. Sí, pero si yo les muestro el sensor, lo ven en la pantalla y todo esto, y también a ellos, los estudiantes de finales del siglo XX, ¿sí? Son diferentes a nuestros estudiantes del siglo XXI. Es otro tipo de ciudadano. Y los retos que nos ha planteado la sociedad actualmente con el desarrollo de tecnología son totalmente diferentes. Entonces, por eso es importante ir incorporando todo lo nuevo, pero saber mediar. Saber mediar. Si hago 8 o 10 prácticas en mi curso, puedo hacer 5 curriculares de prácticas tradicionales, puedo diseñar 5 experimentos de cátedra así totalmente detonantes, puedo llevarlos al laboratorio de ciencias y usar los sensores. Pero depende qué es lo que yo me planteé como objetivo. Y depende también de los estudiantes, ¿no? ¿Qué tanto ya los atrapé? ¿Qué tanto ya los motivé?
¿Cómo me están respondiendo? Por ejemplo, los estudiantes de jóvenes de la investigación dicen, yo me puedo quedar un día o 2 días extra clase. Puedo trabajar 2 horas más en el laboratorio. Excelente, uno se queda a trabajar 2, 3 horas y empieza uno a manipular, a hacer experimentos, a revisar la bibliografía, a revisar, y estamos con ellos en el laboratorio. Por supuesto, en equipo. Entonces, yo creo que es adecuado, siempre y cuando uno sepa mediar. Hay otra gran comunidad de maestros que dicen, yo estoy con las prácticas tradicionales, el experimento. Yo quiero ver el cambio de color, sí, yo quiero ver el pH, yo quiero ver... Sí, bueno, el otro día que estamos haciendo el experimento, una gota de limón, ¿no? El papel pH se puso rojo, no, pues sí sirve el papel pH, ¿no? Entonces, uno dijera uno de los maestros que desarrolló la cuestión de microescala en la preparatoria, sí, que eso actualmente es jubilado, ¿no? El maestro Guerrero. Es que la química se tiene que palpar, la química se siente. Si yo no la palpo, no la siento, eso no es química. ¿Sí? Bueno, cada quien tiene su... Pero que nosotros tenemos como docentes implementar la tecnología, tenemos que hacerlo, ¿no? Rotundamente. No nos podemos quedar con lo de atrás. No, tenemos que implementar. Uno revisa la red y la cuestión esta es increíble. Se queda uno pasmado de todo lo que hay. Pero uno tiene que ser selectivo. Tiene que tener, hay que discernir qué es lo adecuado, qué es lo pertinente y qué me permite ir teniendo secuencia didáctica en mis contenidos en el aula. Adelante, doctor Aguilar. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Yo les voy a platicar algo. En preparativos para el Año Internacional de la Tabla Periódica, el doctor se puso a rastrear cuál fue el primer libro que llegó a México con la tabla periódica. ¿De qué año platicaba usted, doctor, que fue el libro? Dentro de las cosas que yo encontré, por cierto, el primer libro de química, donde el primer programa de química que introduce el concepto de tabla periódica, es allá por 1908, 1910. Y es en el programa de la Escuela Nacional Preparatoria. Ustedes nada más vean cuántos, desde 1860, 70, hasta cuándo llega a introducirse un concepto relevante para la química. ¿Sí? Y ya en los libros de García Junco, de Química Inorgánica, aparece ya el tema sistema periódico. ¿Sí? Pero, ¿cuántos años, no? Y otra cosa que a mí me parece fundamental en esta temática, este gran personaje que es Andrés Almaraz. ¿Sí? Andrés Almaraz es un farmacéutico. Recuerden que la química entra por la metalurgia, ¿sí? Y por la farmacia en nuestro país. ¿Sí? Recuerden de hablar del Real Señor de Minería y, bueno, el descubrimiento del vanadio en 1801. Y la cuestión de farmacia, pues en la Escuela Nacional de Medicina. Pues el asunto es de que Andrés Almaraz fue ayudante de la clase de análisis químico en la carrera de farmacia. Pero también fue el tercer catedrático de química en la preparatoria. Sus biógrafos reportan que aisló el flúor mucho antes que Henry Montsoit. Y nosotros, varios grupos de investigadores, por supuesto a la gente de la UAM, la gente del CEIS, pues andamos sobre demostrar que realmente que los trabajos de electroquímica que hizo Andrés Almaraz estaban a la altura de lo que se estaba haciendo en París. Y uno empieza, una cosa es el contexto internacional, otra cosa es lo que está pasando en México. Y si yo hago esos dos recorridos, yo podré hacer mejor enseñanza de la química.
porque sé cómo se construye la química y sé los procesos de difusión de la química en nuestro país. No podemos hablar de la química. No es posible que yo agarre mi libro de química, ¿sí? Por aquí tengo mi libro de química, se me pasó, y solamente yo lo siga tal cual. No, yo creo que tengo que usar diferentes estrategias para poder motivar a mis estudiantes, ¿sí? Como recuerdo un recuerdo muy agradable allá en la Facultad de Química de la UAP, ¿sí? Uno de los maestros que estaban ahí estuvo en la Prepa 1, que fue mi estudiante, ahora es investigador en la Universidad de Yucatán, y cómo vamos encontrando a los estudiantes en ese camino, ¿no? Pero ese estudiante se motivó por la parte de la química experimental. Él hizo una electrólisis, pero una electrólisis casi de estudiante de facultad, ¿no? Y bueno, la idea yo creo que clave es mostrar ese gusto por nuestra disciplina y mostrar que la química es una tecnociencia. La química es dijeran algunos autores, el propio Brown, es la ciencia central, ¿sí? Una de las cosas que yo les digo, este país, si estamos mal, pues porque nos enseña química desde el kinder, ¿no? Debemos de enseñar química desde el kinder, ¿no? ¿Por qué? Porque la química tiene la capacidad de producir, de generar productos. La química está en todas partes, a pesar de todo este mal entendido de las sustancias. Sí, doctor Aguilar. Bien, Julio César González tiene la palabra para su pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Muy Sí. bien. Mi pregunta es respecto a si se podrían rescatar todos esos aparatos e instrumentos que mostró de la Nacional Preparatoria o en cualquier otra institución, esos instrumentos antiguos para diseñar alguna secuencia didáctica, y si es así, ¿qué beneficio tendría para los estudiantes el hecho de ocupar o volver a darles uso a ese tipo de aparatos e instrumentos? Gracias, profesor. Desafortunadamente, la UNAM se ha generado todo un problema hay problemas de espacio, ¿sí? Uno va a la biblioteca central y quisiera encontrarse los libros, pues no, están de manera digital y se van. ¿A dónde se van? No sé. ¿Sí? Pero en México no hay un centro que rescate la cultura material, como el centro que está en Filadelfia, en Estados Unidos. Allá en Filadelfia hay un centro especial, hay un museo del libro de química. Y en los museos de historia de la química hay cultura material, como es el caso de la Universidad de Valencia. ¿Sí? Allá encuentran toda una gama de equipos. Aquí en la UNAM, en particular la preparatoria, en San Ildefonso, hay un museo histórico, una bodega, que por cierto están mal catalogados, porque no hay investigadores que nos digan, a ver, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo puedo ocupar? ¿Sí? Nosotros hemos echado a andar algunos equipos, como el aparato de equipo para la obtención de hidrógeno. Y es formidable cuando los estudiantes los incorporas y que te ayuden. Los atrapas, claro, porque el aparato de equipo no es un vaso, no, es un equipo de 40, 50 centímetros. Entonces yo creo que la labor que yo he hecho es digitalizar todos los materiales que yo encuentro. Por ejemplo, sé dónde están las bodegas, dónde hay material del siglo XIX. ¿Sí? He hecho un trabajo de campo muy ambicioso y yo creo que a futuro trataré
de publicar algo sobre materiales. Inclusive en la preparatoria 1, yo tengo en el salón un stock de material antiguo. Y cuando les hablo del agua, ¿sí? saco el material antiguo, saco las retortas, ¿sí? Saco los frascos de Wolf, saco el aparato de Kip, el promocional que está, que de manera muy amable, pues, que hizo el doctor Aguilar. Vean ustedes lo que está ahí, ¿sí? Haciendo mención a lo que comentó el doctor Aguilar. Nadie conoce cuáles fueron las primeras tablas periódicas utilizadas en México en un salón de clases. Para mi fortuna tengo una de 1920 y otra de 1940. Por supuesto hay huecos, hay vacíos, porque no todos los elementos estaban. Pero uno va encontrando la herramienta didáctica que es la historia de la química. De manera general, pero también local. Entonces, hemos logrado montar algunos experimentos con algunos colegas en prepa, utilizando materiales antiguos. Porque es una forma de que ellos vean el cambio de paradigma en la instrumentación, en la cultura material. ¿Sí? Cómo se ha ido transformando nada más el equipo de destilación, que es un alambique, que es la retorta y que es la destilación simple. Entonces tú se los muestras cómo va cambiando, hasta que tiene actualmente el equipo de destilación normal, ¿no? Cómo aparecen los refrigerantes, qué función tienen los refrigerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es algo novedoso. Entonces, pocos maestros utilizan esto. En mi caso, pues sí logro de manera muy particular o muy especial, una o dos veces sacar el material y que lo vean. Y claro, por supuesto que se están atrapados, ¿no? Muchas gracias. Adelante, gracias. Adelante, doctor Aguilar. ¿Alguna otra pregunta, maestros, asistentes? Bueno, si no tenemos más preguntas, antes de despedir al doctor, les recuerdo a los profesores que ya que el día de hoy abrió el registro y la inscripción al diplomado en actualización de temas altos de química que estamos organizando. Y les recuerdo también que sigue abierta la inscripción para la Olimpiada Estatal de Química, que será en el mes de junio. Doctor Felipe, de verdad le agradezco muchísimo, siempre tan dispuesto a dar este tipo de pláticas. Es muy curioso, a las personas cuando empezamos a dar química, obviamos la enseñanza de conceptos y la historia ni por acá nos pasa, ¿no? Le damos mucho peso que lo tiene a los cálculos estequiométricos, al balanceo, etcétera, etcétera, pero esta parte de la historia de la química, espero que los asistentes coincidan conmigo, que se vuelve fascinante. Un amigo en común, el doctor Plinio Sosa, decía en una reunión el otro día, habemos muchos aficionados a la historia, pero en México el experto de verdad es Felipe León Olivares. Y de verdad espero que hayan disfrutado de esta plática. Doctor, voy a dar lectura a la constancia que le haré llegar. Dice: la Delegación por la Olimpiada Nacional de Química y la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP otorga la presente constancia al doctor Felipe León Olivares por haber impartido la conferencia Los experimentos, un recurso didáctico de la química, el 13 de mayo del 2021, dentro del ciclo de conferencias Hablando de Ciencia entre Amigos. Firma el doctor Jorge Raúl Serna Cortés, director de la Facultad de Ciencias Químicas, y un servidor. Doctor Felipe, nuevamente, muchísimas gracias por esa disposición que tiene. Este señor es una enciclopedia andante de historia de la química, y espero que cuando tengamos la oportunidad de tenerlo frente a frente, pueda volver a venir a la ciudad de Puebla. Créame que es un deleite escucharlo hablar. Gracias, muy amable a todos y que estén bien. Muchas gracias. Despedimos la conferencia. Maestros, estudiantes que nos acompañaron, muchas gracias. La próxima semana le estaremos empezando a hacer llegar las constancias que ya se nos están acumulando, pero se las vamos a hacer llegar. Que tengan bonita tarde todos. Buenas tardes, gracias, maestro. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.